No, adelante, Iván. Bienvenidos a Calidad en Negocios, amigos. Hoy viernes 17 de noviembre los saludamos Agnes Franco y Iván Mifflin. Y desde el sur del Perú, viajando de repente por los cielos de nuestra patria, los saluda también Inés Carazo, que ojalá que nos pueda escuchar luego. En este programa, por supuesto, que siempre dedicamos a los emprendedores de nuestro país que apuestan por la calidad, por la innovación y también, en este caso, por la integración al mundo, que es uno de los espacios que tenemos que conquistar los emprendedores y los innovadores del Perú. Y en este caso, digamos, hay que recordar que el Perú será por tercera vez la sede del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, más conocido como APEC, que agrupa a las economías más importantes que están alrededor de la cuenca del Pacífico. Y por supuesto queremos conversar con nuestros invitados sobre la importancia de este espacio y sobre todo las oportunidades y desafíos que tiene para el Perú su participación en el APEC como un país integrante desde hace ya varios años. Y bueno, y aquí estamos con Agnes. Muchas gracias, Agnes, por aceptar la co-conducción. Y bueno, queremos que nos cuentes quiénes son nuestros invitados, aunque ya los sospechamos. Adelante, Agnes. Sí, bueno, buenas noches para todos, un gusto tenerlos con nosotros aquí. Esta vez tenemos a Silvia Hooker y a Luis Torres que nos acompañan esta noche. Silvia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Agnes. Silvia Hooker es gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias. Representa al sector industrial peruano en las negociaciones comerciales internacionales y ante las autoridades públicas y privadas relacionadas al comercio exterior en general. Ella se desempeña como coordinadora del capítulo peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el CEAP, que ya nos va a contar qué es y qué función tiene ahí. Es panelista y árbitro de los grupos especiales de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y vocal de la Sala Especializada de Competencia del Tribunal de Indecopi. Y también tenemos con nosotros a Luis Torres. Luis Torres ha sido el primer presidente ejecutivo de PROMPERÚ. Es director de promoción de exportación, ha sido director de promoción de exportaciones, director nacional de comercio exterior del MINCETUR, director de la Autoridad Portuaria Nacional y negociador del equipo de negociaciones para los tratados de libre comercio. Es presidente de la Comisión de Productos Bandera y presidente de la Comisión Multisectorial de Ventanilla Única. En los últimos 5 años, él se ha dedicado a construir y tratar de posicionar a la Alianza del Pacífico y su Consejo Empresarial, que promueve la inversión y el comercio al interior de Chile, Colombia, México y en particular para el Perú, al aprovechar la cooperación de más de 50 países observadores de Europa, Asia, Oceanía y América del Norte. Actualmente, y ahora nos contaba de dónde venía, es gerente de Asuntos Corporativos y Descentralización de la Corporación Educativa USIL. Te damos la bienvenida también, Luis. Gracias, Agnes. Un Gusto de gusto. estar con ustedes y gracias de nuevo por estar en el programa con nosotros. Muy bien. Entonces comenzamos ahora, Agnes, con las preguntas y quisiéramos comenzar con Silvia. Bienvenida, Silvia. Y quisiéramos que nos comentes cuál es, para nuestros oyentes, que en la mayoría de los casos son emprendedores, pymes, cuál es el propósito, cuál es la naturaleza del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, cuál es además la importancia y contribución de este bloque de economías de APEC en el mercado y la economía global. ¿Y por qué hablamos de economías y no de países en APEC? ¿No? Este es un tema que también valdría la pena aclarar para nuestros televidentes y oyentes. ¿Qué relación hay, además, entre el APEC y un foro más pequeño de los países de la Alianza del Pacífico, donde participa el Perú y otros países de América Latina? De alguna manera, el APEC ha sido como que la madrina de esta Alianza del Pacífico. Adelante, Silvia, y por supuesto, nuestra gratitud por estar aquí con nosotros. Adelante. Gracias, muchas gracias, Iván, Agnes. Sí, para mí es un gusto estar en este programa con ustedes, pudiendo compartir algo de la experiencia que hemos tenido en estos temas. Comentarte que la PEC es un foro de cooperación, como lo dice su propio nombre, de aquellos países que tienen costas en el Asia-Pacífico.
¿no? Entonces, esta iniciativa tiene ya más de 30 años. Este APEC representa pues economías de todos los tamaños, desde las pequeñas, medianas y a las muy grandes, evidentemente, y representa 38% de la población mundial, más o menos, o sea, es más de casi la tercera parte, un poco más todavía de la población. 48%, la mitad del comercio de bienes y servicios pasa por los países de APEC y representa el 62% del PBI global. Estas son cifras oficiales del foro y creo que eso nos pinta un poco la importancia que tiene este foro de cooperación. Como foro de cooperación, el APEC se centra en desarrollar y mejorar estándares en los países a través de grupos de trabajo muy dinámicos que van pasando a lo largo de los años. A diferencia de un acuerdo de libre comercio, el tema de la zona de libre comercio es uno de los temas de mucha importancia, pero que no es el principal, porque no está diseñado para hacer un acuerdo comercial, sino este foro de cooperación. Pero un foro de cooperación con una incidencia muy grande en el desarrollo de la apertura de los mercados, la globalización, la inversión, el libre comercio y el libre mercado. Entonces, esto es algo muy relevante de destacar, porque en APEC hay 21 países, 21 economías, ¿no?, que permanentemente están intentando mejorar sus estándares de normativa económica, de normativa social, incluso con nuevos temas de agenda, como hoy en día se habla de género, de economía circular. Todo permanentemente es un tema de países que están queriendo tener esta preponderancia en el mundo. Para Perú, que entró desde el año 98 a APEC, bueno, el comercio ha crecido de una manera exorbitante, ha aumentado más de 8 veces, empezó con 8 millones y ahora representa 67 millones. Uno dirá, no es tanto si mira el intercambio comercial. Sin embargo, lo importante para Perú ahí es que está en el club de países que hacen las cosas bien a nivel global. Y como tú comentaste esto de Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico de alguna manera es un grupo de países que también están en el Pacífico, pero de este lado de América. Sin embargo, hay uno de los 4 países que estamos en la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, que no pertenece a la PEC, pero que aspira permanentemente a estar en la PEC. De hecho, en este año, en la Cumbre Líder que se está llevando a cabo, que acaba de terminar o que está terminando, hasta hace unas horas estaban haciendo la declaración, viajó el presidente Petro de Colombia, queriendo reiterar el compromiso de Colombia de querer seguir siendo un aspirante a la PEC. Lo que pasa con estos foros multilaterales, sean comerciales o no, es que requieren el acuerdo de todos para que se abran a los nuevos miembros, y eso todavía no ha sucedido en APEC desde hace muchos años. Perú fue del último grupo de países que entró y por lo menos ahí está. Muchas gracias, Silvia. Adelante, Agnes. Pon tu micro, Agnes, tu micro. Activa tu Luis, micro. gracias. Luis, quería Sí. que nos comentara, con la experiencia que tú has tenido en estos últimos años, nos comentaras cuáles son, por qué es tan importante para el Perú la participación en este foro como APEC. Silvia nos ha comentado que es un foro de cooperación, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros podemos cooperar en un grupo de países tan diversos y que en algunos casos nos llevan mucha distancia? ¿Cómo es que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas son capaces de participar en este foro? Mejor dicho, ¿cómo pueden beneficiarse de un foro como este y qué oportunidades se les abren a ellas? Gracias, Agnes. Bueno, un poco tomando los comentarios muy pertinentes de Silvia, es importante reiterar a todos los televidentes y oyentes de tu programa que en los últimos 20 años Perú comprendió que solo con su mercado interno era prácticamente imposible, ¿no?, generar emprendimientos y oportunidades en actividades económicas, ¿no? Teníamos hace solo 23 años un país con un 50% de pobreza, ¿no?, y una pobreza extrema muy alta. Entonces, si solamente mirábamos al Perú como el espacio para poder crecer y desarrollarnos económicamente, eso no iba a ocurrir.
Entonces, pero ya para esos años, ¿no? Se había logrado, ¿no? En base a una visionaria acción, ¿no? Incluir al Perú en este grupo de países ricos, como lo ha explicado Silvia. Entonces, ese es un primer punto que hay que reconocer del Foro APEC, que incentiva el que el Perú, ¿no? Mire más allá de sus fronteras y trate de buscar mercados más amplios, ¿no? Entonces, ese es un primer concepto. Ya no solamente nos fijamos en los 30 millones o 33 millones de consumidores potenciales que es el Perú, sino que ahora miramos de los 8.000 millones que somos en el mundo, ¿no? Ese cerca de 38% en términos de población que nos comenta Silvia. ¿Y eso qué significa? ¿No? Que para el Perú, un país que necesita, ¿no? Progresar en términos de inversión para mejorar su conectividad interna, ¿no? Sea aérea, sea marítima, sea en términos de comunicaciones, ¿no? El APEC es una fuente, ¿no? De poder atraer inversionistas, ¿no? Que de hecho ya ocurre, ¿no? Tenemos operadores telefónicas, tenemos operadores de primer nivel global en términos de banca, de minería, de logística, y eso ha sido gracias a la PEC, ¿no? A esta integración que Perú hizo con el mundo y por estar participando en estos foros. Pero para el pequeño y mediano empresario significa un desafío de no solamente mirar un espacio que pueda tener el mismo uso horario, ¿no? Llámese prácticamente desde Canadá hasta Chile, ¿no? Sino también la posibilidad de buscar otros mercados en los cuales nuestros frutales, nuestras hortalizas, nuestras confecciones, nuestra pesca, nuestra agricultura, los más de 10 sectores de exportación, incluyendo los servicios intensivos en capital humano, ahora lo que hemos sumado con locaciones fílmicas, gracias al streaming, ¿no? Entonces se abre una posibilidad para la pequeña y mediana empresa ofrecer algo que el Perú posee gracias a estar bendecidos con un patrimonio natural, tanto en la parte de los recursos naturales como en la propia historia que tenemos. Entonces se genera para el pequeño y mediano empresario, ¿no? Gracias a la tecnología, a la transformación digital que nos impulsó el COVID, ¿no? Esta posibilidad donde hoy día, por ejemplo, ¿no? Hay que ser muy conscientes que vamos a ser el punto de conexión marítima más directo del Pacífico sudamericano con el Asia-Pacífico. Me refiero al puerto de Chancay, ¿no? Si nosotros no hubiéramos entendido hace más de 20 años, Silvia ha sido un actor principal de este proceso como negociadora de varios tratados de libre comercio y también hemos participado juntos en el nacimiento de la Alianza del Pacífico. Si no hubiéramos entendido esto, no hubiéramos podido capitalizar, por ejemplo, esta visión estratégica que tiene un país como China de invertir en países que son miembros de la PEC, y una inversión importante es Puerto Chancay, ¿no? Que nos va a permitir reducir los tiempos de tránsito marítimo con China y nos va a permitir consolidar en el Callao, ¿no? Una conexión marítima potente de más de 5 millones de contenedores, ¿no? Donde las grandes líneas navieras, COSCO, la número 1 del mundo, APM Terminals, ¿no? Mediterranean Shipping Company, van a poder llegar con carga, ¿no? Hacia el Asia y del Asia hacia Perú, dadas las características que va a tener Puerto Chancay, ¿no? Para que tengan una idea tus oyentes, Puerto Chancay es capaz de atender un Airbus 380, que es el avión más grande del planeta, ¿no? Todavía no hay un avión que supere a un Airbus 380 y eso lo van a ver ahora en Puerto Chancay. Pero luego, para las pymes, también se abre el espacio del turismo, ¿no? Nosotros, con Silvia, siempre hemos tratado de motivar de que se aumente el turismo del Asia hacia el Perú. Todavía es una cantidad muy poca, muy reducida, pero eso, lejos de verlo como algo negativo, es algo positivo. ¿Por qué? Porque significa la oportunidad, gracias ahora al streaming, ¿no? De las nuevas productoras que usan esta tecnología, incentivar, ¿no?
países como Corea del Sur, por ejemplo, que está buscando nuevas locaciones para poder competir con Hollywood, poder competir con Bollywood, ¿no? Y una muestrita de ese potencial es lo que ocurrió con Transformers 7. Si bien es cierto, no tuvo la repercusión global que se esperaba, porque forma parte también de un acomodo de esta industria, pero el hecho de que ya no sea solo Transformers 7, sea Paddington, vemos que en el Perú se están desarrollando incentivos, una ley, un marco legal nuevo para poner estas geografías, esta biodiversidad, esta capacidad que tiene el Perú increíble de ser un país amazónico, que lo somos, un país andino, que lo somos, y un país del Pacífico, que también lo somos, ¿no? En este aprovechamiento de la economía naranja, que son todos estos servicios intensivos en industrias creativas, ¿no? Entonces ahí tienes la potencialidad para una pyme de aprovechar comercio, de aprovechar turismo y poner en valor los cerca de 7 destinos que podemos aprovechar, desde el cultural, el histórico, el natural, el avistamiento de aves, hasta locaciones sísmicas, y también la posibilidad de grandes inversiones en los sectores que hemos comentado. ¿Qué es lo que falta ahí? Una mayor difusión, ¿no?, de lo que significa el APEC, no solamente como foro, sino como poseedor también de un gran tratado de libre comercio, que Silvia lo va a explicar mucho mejor que yo, y de las posibilidades que tiene como Alianza del Pacífico los encadenamientos productivos, donde las pymes son actores protagónicos y no de reparto. Agnes, adelante. Con tu audio, Agnes. Tu audio. Luego de escuchar a Luis, yo me preguntaba, o sea, vemos una importante influencia, digamos, de este acuerdo y esta participación en el foro en términos de promoción de la inversión, ¿no? Y permitir que venga inversión importante que trae tecnología, trae conocimientos también. Y pensaba, viendo también la situación de nuestras regiones del país, o sea, ¿ustedes cómo es que visualizan que esta participación en APEC puede traer formas de cooperación entre empresas de estos países y las nuestras, y cómo esto puede influir en encontrar ventajas también en las regiones del país, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y cómo desde esta perspectiva podemos llevar pequeñas y medianas empresas hacia este comercio exterior, que también es una oportunidad para las empresas, ¿no? ¿Cómo lo visualizas tú, Silvia? Muchas gracias, sí. Mira, es bien importante lo que tú comentas, y es porque cómo aterrizamos toda esta cooperación que los gobiernos vienen haciendo durante tantos años a la realidad de las empresas, ¿no? Hace un par de años, un poco más, APEC diseñó, hablando de APEC, lo que era su visión al 2040, ¿no? Al 2040. En esta visión repartió en 3 grandes pilares, ¿no? Lo que iban a ser sus trabajos y desarrollos: comercio e inversión. Comercio, pensando siempre en borrador, porque todavía está un poco lejos, en una zona de libre comercio de todo APEC en algún día. Sin embargo, se avanzó parcialmente con la mitad de los países, más o menos, en lo que hoy es el CPTPP, ¿no? Que nace de esa iniciativa, pero que como no se ponían de acuerdo, los que ya estaban más cercanos empezaron y se fueron sumando desde los P4, ¿no? Que eran Nueva Zelanda, Australia, Chile y Brunei, y empezó a crecer, y se volvió el TPP, y luego sin Estados Unidos el CPTPP. Entonces ahí empezó el tema de comercio. Pero el tema de inversión que tú comentas, el tema de inversión, para lo cual lo que quieren es garantizar que los países sigan teniendo modelos económicos libres, justos, no discriminatorios, transparentes y predecibles. Es decir, esto es lo que te pide la declaración de Putrajaya, así se llama, la ciudad donde se firmó la declaración, una ciudad de Malasia donde se encuentra el gobierno de ese país, donde te piden este tipo de esquemas, que los países se comprometan con mantener este tipo de estabilidad para poder hacer que los flujos de inversión se den, ¿no? Evidentemente, los flujos de inversión van a darse de países emisores de inversión hacia los países receptores. Y ahí Perú va a jugar un papel muy importante si toma las decisiones correctas para retomar y remontar la economía, que hoy en día ya sabemos se encuentra fría. Sin embargo, creemos que con las inversiones
que se están haciendo como la del puerto de Chancay que menciona Lucho, vamos a poder tener esa atractividad para las inversiones, pero requerimos una estabilidad y una serie de otros factores que ya ahorita tomaría mucho tiempo hablar. Esto es en base a las normas acordadas en la OMC. APEC no hace normas nuevas. APEC hace que las normas OMC se desarrollen, se apliquen y sean realmente respetadas en los países, y eso es bien importante, ¿no? Por otro lado, está el tema de la pata de la innovación y digitalización. Esta columna de innovación y digitalización que promueve la alianza, el Foro de Asia-Pacífico, es precisamente aquel por el cual vamos a poder empezar a entender cómo vamos a encadenar a las pymes. La Alianza del Pacífico es un foro, es así comercial, pero que trata de una integración profunda que está compuesto en un 95, 96, 97% por pymes. En los 4 países, incluyendo México, que podrá tener grandes empresas, el grueso empresarial son pymes, e incluso MIPYMES. Pymes familiares, cosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer acercando al Consejo Empresarial de la Alianza con el Consejo y con los países de la PEC? Pues queremos que se dé precisamente esa transferencia de innovación, desarrollo, digitalización y tecnología para que nuestras pymes logren dar el salto hacia una, digamos, una posición que les permite internacionalizarse desde sus lugares de origen, es decir, formando parte de cadenas de valor. Y finalmente el tema del crecimiento fuerte, equilibrado, seguro y sostenible e inclusivo. Esa es la tercera, digamos, pilar que la PEC nos pide tengamos los países en cuenta. Y eso es algo que definitivamente llegó para quedarse. La sostenibilidad, la economía circular son aspectos que ya no son buenos deseos o quiero hacer algo tipo maquillaje. No, las empresas tienen que comprometerse en sus diseños tecnológicos, en su digitalización, en su internacionalización con esos estándares que el comercio te pide hoy y que APEC nos puede bien ayudar a alcanzar a través de la transferencia de conocimiento y de tecnología. Creemos que hay una oportunidad en este año que Perú tiene la presidencia para relevar la necesidad de que nuestras empresas pequeñas, medianas, puedan llegar a conocer estas realidades. La tecnología y la digitalización y el Internet hoy en día nos permite pues tener ese acercamiento mucho más fácil que antes, y a través de diferentes proyectos que la PEC viene promoviendo, que son alrededor de 60, 70 proyectos al año, buscar que Perú impulse proyectos que precisamente vayan de la mano a insertarnos en el mundo global, a las empresas que están ávidas de hacerlo, pero con una sostenibilidad. ¿En qué sentido sostenibilidad? En el sentido de que se mantengan en el tiempo y que no sean de un solo día, ¿no? Las exportadoras maravillosas que hacen una linda exportación y nunca más vuelven a aparecer porque no están en condiciones de mantenerse en ese mundo global. Entonces, yo creo que es una oportunidad. El retraso que podamos haber tenido en algunas cosas, yo a veces lo veo como una oportunidad, porque ya otros hicieron ese ensayo-error y debemos dar el salto de frente, no ir paso por paso. Esa idea de pasar pasito por pasito no nos va a llevar a la globalización. Requerimos dar el paso y el salto hacia los que ya tienen algo más avanzado para podernos insertar. Muchas gracias, Silvia. Lucho, justamente en la misma línea de lo que ha mencionado Silvia, de fortalecer esta posición de país receptor de inversiones, ¿en qué medida y también de muchos, mercado para muchos productos nuestros, cuáles son los beneficios, tú has mencionado ya algunos, más significativos que tú consideras que ha habido como miembro de APEC? Uno probablemente sea lo de Chancay, después podemos volver sobre este tema, pero en términos de promoción de exportaciones, acceso, ampliación de los mercados internacionales, ¿no? Esta idea que ha estado felizmente como política pública durante décadas en el MINCETUR de, bueno, abrir mercados para lograr que nuestros productos de todo tipo, no solamente los tradicionales y los no tradicionales, se puedan colocar. ¿Cómo se puede aprovechar para atraer inversiones, pero también para colocar productos en estos mercados? Y de las experiencias que tú hayas
visto como experto, además, que has trabajado mucho tiempo en temas de promoción de exportaciones, productos que antes no se orientaban al mercado asiático y que ahora sí se orientan a China, Japón, en fin, a los distintos países. Adelante. Y además que contribuir también en esta coyuntura tan difícil, ¿no? De recesión económica, ¿no? Adelante, Lucho. Tu micro, Lucho, por favor. Perdón, muy importante lo que comentas. Yo tendría que hacer un poco una suerte de algunas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, un sector en el que Perú ha despertado, ¿no? Es en el tema marítimo. O sea, nosotros, solo para hacer un poco de historia, perdimos, ¿no? Esta hegemonía marítima, ¿no? Por nuestro querido vecino país del sur, así lo pongo en esos términos, y solamente el transporte marítimo por naves, incluso, ¿no? El de aéreo, se trasladó hacia el sur, ¿no? Cuando técnicamente lo más viable, ¿no? Era la ubicación que tenía Perú por siglos, ¿no? Esa ubicación estratégica se ha recuperado, ¿no? Hoy día, además de Chancay, tiempo atrás, desde el 2006, ya tenemos en el puerto del Callao al segundo operador de puertos del mundo y al quinto operador del mundo, con el adicional de que en estos cerca de 17 años de operaciones de DP World y 13 años de APM Terminals, ellos han evolucionado a nivel global y ya no solamente son operadores portuarios, sino operadores logísticos. ¿Pero qué ocurre? Esto se ha logrado porque se ha ido tomando en el tiempo conciencia de que Perú, además de ser un país de costa, sierra y selva, es también un país marítimo. Y la parte marítima se ve en la parte de la conectividad portuaria. Pero también somos fuertes en la industria naval. Y este es un sector en el cual, mérito de la Sociedad Nacional de Industrias, ha trabajado haciendo una prospectiva, ¿no? Una mirada hacia futuro de lo que puede ser Perú en este sector. Y hoy día tenemos una proyección enorme en la industria naval. ¿Qué significa esto? Gracias a la existencia del Servicio Industrial de la Marina, el CIMA, que repara, mantiene y construye naves, se ha tomado debida conciencia que tenemos una ventaja comparativa ahí y nos podemos convertir en el astillero del Pacífico Sudamericano, donde nos da una proyección, por ejemplo, de meterle $1.000 millones adicionales en nuevas exportaciones. Pero para poder hacer eso necesitamos de la experiencia internacional, de alianzas. Y ahí es donde entra, por ejemplo, Corea. Uno de los grandes motores del desarrollo económico coreano ha sido su industria metalúrgica, que termina en la industria automotriz y en la industria naval. Hyundai, ¿no? Este gran conglomerado, ¿no? Coreano, incluye, ¿no? A la industria naval e incluye a una empresa naviera y es uno de los potenciales socios, ¿no? Que hoy día la industria naval peruana está invitando para un concurso, ¿no? Que nos pueda dar ese gran salto de calidad, como decía Silvia, aterrizar de manera concreta, ¿no? Una oportunidad. Entonces, la industria naval, que nos puede meter $1.000 millones, más allá del monto, es este salto en transferencia de tecnología, en tener nuevos oficios, nuevas profesiones, motivar un ecosistema que Perú ya lo tenía, pero muy focalizadito, ¿no? A naves de recreación o la reparación que se podía hacer a la industria militar peruana. Hoy día ya la visión ve el mundo completo. La segunda posibilidad es en la industria aeroespacial. Nosotros tenemos también, y recuerdo mucho eso en la época del Mincetur con Silvia, pusimos al CEMAN, al Servicio de Mantenimiento de la FAP, para que pueda exportar sus servicios. Hoy día el CEMAN, Iván, Agnes, es especializado, es una de las 7 compañías en el mundo que está autorizada para darle mantenimiento a los trenes de aterrizajes, tanto para Boeing como para Airbus. ¿Qué significa esto? Nuevamente, con una visión más amplia del mercado y el mejoramiento de las rutas del Asia hacia Perú,
se le abre una posibilidad al CEMAN, ¿no?, de poder dar servicio de mantenimiento a todo tipo de aeronaves, ¿no?, que transitan, ¿no?, por este lado del Pacífico. Pero no solamente nos quedamos ahí, si seguimos avanzando en esta perspectiva, lo siguiente que tiene Perú, y que lo tienen muy pocos países en el mundo, es la capacidad de generar energías renovables, en eólico y en solar. Pero la combinación de estas dos energías, el eólico y el solar, nos da la capacidad de poder ir a la energía renovable que sí el mundo va a transitar obligatoriamente, más temprano que tarde, que es el hidrógeno verde. Y Perú y muy pocos países en el planeta tienen dos condiciones para la generación del hidrógeno verde. Uno, necesito viento la mayor cantidad de tiempo y necesito luz solar la mayor cantidad de tiempo. Y esas condiciones se suman a una tercera, que esté cerca del mar. Entonces, ¿dónde tenemos esas posibilidades? En el norte del país, el ciclón del norte, ¿no? Te acordarás, querido Iván, como se conocía a un equipo de fútbol, era por estos vientos, pero ahora se le suma la mayor cantidad de horas de luz, y Perú tiene el promedio superior en el mundo, en el norte del país y en el sur. Pero además nuestra costa está pegada, nuestros Andes, nuestras montañas están muy pegadas al mar, hace este efecto invernadero que nos da la potencia agroexportadora, pero también nos va a servir para el hidrógeno verde. ¿Qué vamos a hacer con ese hidrógeno verde? Cambiar la matriz energética y ser exportadores de una energía renovable que le va a hacer mucho bien al Perú. En estos momentos, el Ministerio de Energía está haciendo una cooperación con Japón y con Corea, miembros de APEC, ¿no?, para armar una planta piloto, ¿no?, y poder desarrollar este hidrógeno verde. ¿Qué va a pasar? Nuevamente, transferencia de conocimiento, generar un ecosistema emprendedor, nuevos oficios. Y quería llegar a lo último, ¿no? Yo creo que Silvia ha destacado muy bien que estos foros tienen que estar haciendo ya sentido a las personas, ¿no? Que las personas sientan que estos espacios que ha logrado el Perú y que tienen que tomar los tiempos que han tomado, terminan en cosas del día a día. Y un tema clave es el poder hacer que se cree una cultura, ¿no?, de mirar al Asia como un espacio de emprendimiento y comenzar por los jóvenes. Por ejemplo, una buena práctica que hicimos en Alianza del Pacífico fue conversar con Nestlé, ¿no?, y creamos el foro de jóvenes de la Alianza del Pacífico. El primer foro lo hizo Perú, más de 3.000 alumnos de universidades de México, Chile y Colombia, y del Perú obviamente, y que luego formaron parte de la cantera de las empresas, las multilatinas, ¿no? Yo creo que hoy día APEC podría tener un concreto y convocar a estos jóvenes, ¿no?, de APEC, para que puedan ya no solamente hacer movilidad de alumnos, de profesores, investigaciones, sino de emprendimientos. Y ahí es donde viene la realidad concreta, ¿no?, de juntar inversiones de los países, de estos emprendedores con los emprendedores nuestros, y crearle un espacio donde Perú no lo haga transitar como lo hicimos con Alianza del Pacífico, que se iba moviendo por México, por Chile, ¿no?, por Colombia, y se lo quede para Perú, para que pueda a su vez motivar turismo, ¿no? Estas reuniones, ¿no?, son un espacio enorme para descubrir qué es lo que hay acá, y finalmente, ¿no?, clonar de alguna manera el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico con el de APEC, y en estas horas de recesión económica, ¿no?, como dice Silvia, no mirarlo como algo negativo, sino como una oportunidad, y motivar un gran encuentro de negocios, ¿no? Más que una feria donde podamos conocer, o más que un seminario donde hoy día la virtualidad te ahorra un pasaje y una estadía. Yo creo que invitar, ¿no?, en un gran encuentro, ¿no?, de los empresarios de la PEC para que puedan tener estas ruedas de negocio que hoy día con Perú, con sus gremios, miembros del directorio lo pueden organizar, sería algo muy concreto para nuestras empresas. Y bueno, y esperar que en la cumbre de noviembre del 2024 pues se anuncie que
que Estados Unidos ya nos libera de la visa, ¿no? Ya cumplimos con los requisitos que nos pidió, Exacto. que Europa y Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, nos eliminen el visado, y yo creo que estamos en línea recta para ese propósito, y Silvia se acordará de esa etapa, ¿no? Muchas gracias, Lucho, y muy interesantes las oportunidades que has planteado, muy además innovadoras, porque siempre pensamos en digamos, la ampliación de los mercados para nuestros productos agroindustriales, la minería, pero este tema, por ejemplo, del transporte, marítimo, aéreo, las posibilidades de mantenimiento y demás, todo este tema de las energías renovables. Es muy interesante, es nuevo, digamos, y es bueno que enfoquemos esto porque lo que tú has mencionado, Lucho, tiene mucho que ver con esto que mencionó Silvia, que es el enfoque de sostenibilidad, ¿no? La reducción de gases de efecto invernadero, que evidentemente todo el sistema de transporte basado en combustibles fósiles genera. Ahora, Silvia, volviendo justamente a estas oportunidades que ha mencionado Lucho y a otras que seguro que tú tienes en mente, ¿cómo podríamos aprovecharlas más en el Perú? ¿Cuáles son los desafíos para poder aprovecharlas por oportunidades en el Perú? Ya no miremos, las oportunidades están ahí, pero digamos, subir la escalera para tomar las oportunidades tiene digamos, un derrotero y algunas brechas. Pero además estamos digamos, foro muy especial, ¿no? Porque estamos en el foro donde hay una pelea, una lucha, ¿no es cierto?, de las dos grandes potencias mundiales, ¿no? El de la economía de China y Estados Unidos, ¿no es cierto?, que de alguna manera pudiera poner, en algún momento se ha generado alguna crisis, el futuro de APEC. ¿Verdad? ¿Cómo ves esta situación, no? ¿Ves que de repente las inversiones en China generan cierta suspicacia de parte de Estados Unidos, en Chancay, por ejemplo, generan cierta suspicacia? Y también quería que tú profundices algo que también comentó Lucho, y que es el tema de la presencia del empresariado, ¿no? Que nos cuentes qué es el ABAC, ¿no es cierto? Porque siempre estos temas de APEC y los acuerdos internacionales parece que fueran temas solamente del sector público y no es así, ¿no? Y el SEAC también, ¿cuáles son los vínculos de estas dos instancias con el APEC? Adelante, Silvia, por favor. Gracias. Sí, mira, la primera parte de tu pregunta se refiere un poco a cómo aprovechar nosotros mejor como país esta oportunidad de la presidencia. En realidad, yo creo firmemente que APEC es una fuente de inversiones y de transferencia tecnológica y de conocimientos. Creemos firmemente que el empresariado en general y en la Sociedad Nacional de Industria sí lo practicamos, debemos ayudar a que se den las condiciones para que los gobiernos, que evidentemente es responsabilidad de los gobiernos, pero somos nosotros también quienes debemos ayudarlos a encauzar, se pueda dar las condiciones para atraer las inversiones adecuadamente. En ese sentido hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo, unos años, a nivel primero nacional y después a nivel regional, tratando de llamar a los actores públicos, no públicos, mejor dicho, los actores privados, de la academia, de los empresarios, los micros, en cada región para que planteen ellos un poco las necesidades que ellos creen tienen para poder traer inversiones. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, estamos terminando este año con un foro de regiones que estamos trabajando con la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y con Proinversión y PROMPerú como colaboradores para precisamente hacer que hay una expoferia regiones, que las regiones vayan y muestren aquellos proyectos de inversiones que ya han sido validados y priorizados por Proinversión, que ya han pasado por los tamices, que los pongan a disposición de inversionistas en general. No son los roadshows típicos que Proinversión organiza, porque obviamente lo hacen muy bien, ¿no? Pero sino más bien es un poquito atraer a las regiones a mostrarse, que son realmente espacios, muchas veces, no todos en igual medida, pero muchas que ya tienen una cierta madurez y una cierta seriedad en el manejo de sus proyectos. Evidentemente, en primer lugar, la mayoría, proyectos de infraestructura. Nos ha costado mucho poder levantar con PROMPerú proyectos productivos, que le llaman, porque no están dadas las condiciones de infraestructura que se necesita para desarrollar el negocio a una escala realmente importante. Entonces, realmente al comienzo estábamos muy ilusionados con poder recoger y traer a esta feria proyectos validados por PROMPerú, llamados proyectos productivos, y no hemos podido conseguir gran cantidad, salvo los que son de servicios, que siempre vas a encontrar
clusters de especialización. Tenemos ahí algunos clusters de software en Junín, muy interesantes, ¿no es cierto? Pero son cosas muy aisladas. Sí estamos trabajando con Proinversión para poder poner digamos, a disposición del público. Va a haber un show, va a haber un foro, los vamos a invitar, vamos a hacerle llegar para que compartan con todo su público esto, una roadshow con los actores más importantes mostrando lo que puede ofrecer las regiones, y luego va a haber la feria de las regiones mostrando no solo sus productos en este caso, sino sus proyectos, en qué pueden ellos crecer, desde hidroeléctricas, carreteras, turismo, ¿cómo se llama? Teleféricos, en fin, todo lo que te puedas imaginar para desarrollar una región y que podría traer alrededor como un ancla, ¿no? De crecimiento o polo de desarrollo, traer estas futuras inversiones. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ahora, sobre el tema empresarial, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros en estos foros? ¿No? Esto ya es una pregunta distinta y es bien importante. Esos foros multisectoriales, nosotros los tenemos desde hace muchos años. Por ejemplo, voy a hablar de uno que no está aquí, pero que es importante porque veo acá a David Lemon, que es nuestro presidente en este foro, que es el Consejo Consultivo Empresarial Andino. La comunidad andina, que está un poco olvidada, sin embargo, es una comunidad que tiene una fuerza muy grande por la supranacionalidad de las normas que impulsa y porque estas son normas para todos los caminos. Lo que yo hago en la comunidad andina impacta en el APEC y en la Alianza del Pacífico. No lo hago para los países andinos, lo hago para todo el mundo, las reglas que yo conozco. Y ahí el Consejo Consultivo Empresarial, durante la presidencia de Perú, ha intentado tener más presencia y ya ha logrado sacar algunas propuestas importantes de la mano con lo que se viene haciendo en la Alianza del Pacífico, donde tienes un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico que rota cada año la presidencia, igual que en la Comunidad Andina, según el país que preside. Aquí, en el caso del CEAP, que es lo que tú me consultas, es un consejo empresarial de 5 miembros en cada país, ¿no? Designados por el presidente de la República, pero en el Perú se decidió desde un inicio que esta designación iba a los gremios, y los gremios vamos rotando internamente entre sí, ¿no? En orden alfabético, va ADEX, Cámara de Comercio, COMEX, CONFIEP, CNI, y así vamos dando la vuelta. Y cuando nos toca, en ese dar la vuelta a la presidencia del país en todo el foro, tenemos la presidencia del Consejo Empresarial, que actualmente la tiene Perú, porque Perú tiene la presidencia de la Alianza del Pacífico, y en el Consejo Empresarial toca a la Cámara de Comercio presidir este Consejo Empresarial. Preside los 25 concejales, por así decir, y tenemos grupos de trabajo de lo más diversos que van desde armonización regulatoria, industria 4.0, economía circular. Son grupos privados, de privados para privados, que hacen proyectos, desde proyectos para atracción de cooperación técnica para desarrollar en las empresas estas habilidades, o proyectos de normativos o de cambios o armonizaciones regulatorias que luego tienen que compatibilizarse con la comunidad andina para que sean todos iguales al mundo. ¿Qué hace APEC? APEC tiene más de 21 grupos de trabajo, a su vez paralelos, y APEC tiene lo que se llama el ABAC, que viene a ser el Consejo Empresarial del Foro Asia-Pacífico. Y el ABAC en Perú lo viene liderando desde que se inició COMEX, porque tomó esa posta y lo llevó con mucho éxito a donde está llegando en los trabajos. COMEX siempre ha dicho que él puede recibir a todos los que más quieran trabajar, solo que entrar a trabajar a la PEC ya es un compromiso de participación mucho mayor, con 21 países en muchos temas. Sin embargo, es un foro que está ahí para trabajar, y durante la presidencia de Perú, sin duda, en las 2 anteriores ocasiones, todo el sector empresarial se comprometió a la participación en los eventos, en los foros, en los temas. De hecho, como Sociedad Nacional de Industria vamos a coliderar, porque hay 2 mesas público-privadas que no son de ABAC, sino son del gobierno, pero que trabajan con los privados. Una es la de, ¿cómo se llama?, de automóviles, y la otra es el sector químico. Y en el sector químico, nuestro comité químico va a coliderar con Produce la mesa del sector químico para el diálogo público-privado que va a haber en el año 2024, por ejemplo. Entonces tenemos al Consejo Empresarial ABAC, al Consejo Empresarial CEAP, que ya han tenido un acercamiento en el pasado. Antes de la pandemia tuvimos una reunión conjunta, en la última reunión creo que en México, y en Acapulco, antes que pasara el desastre que ha pasado ahora, y ahora vamos a tener otra vez este año una nueva reunión conjunta ABAC-APEC,
para poder tener agendas comunes. ¿Qué quiere, perdón, que ABAC-APEC, CEAP, Alianza Pacífico? ¿Qué quiere el CEAP con el ABAC? Pues quieren primero entablar estas conversaciones entre pares, entre líderes gremiales, entre líderes empresariales, que puedan hacer conocer sus desarrollos, sus propuestas, y a su vez también entender cómo podemos cooperar nosotros entre consejos empresariales, ¿no? De hecho, un proyecto que lideramos desde la Sociedad Nacional de Industria a nivel de toda la Alianza del Pacífico es el de Industria 4.0. Ahí ya hemos hecho un estudio de base, con los 4 países, hemos identificado el estado del arte en los 4 países y tenemos unos TDR que ya han sido entregados a gobierno, que van a ponerle algunos indicadores adicionales respecto de género y de no trabajo infantil, que son los que nos han pedido los gobiernos, específicamente de Chile y de Colombia. Y vamos a poner los indicadores, no está nunca de más aumentar digamos, la calidad del proyecto, y vamos a salir a buscar cooperación. ¿Para qué? Financiamiento para sacar un piloto de 10 empresas por cada país que puedan ser empresas pymes, ¿no? Que en este momento no estén trabajando en la tecnología y que puedan ser receptoras de transferencia tecnológica de Industria 4.0. Porque si algo se ha podido ver es que no necesitas tener una empresa de un laboratorio de última generación para dar ese salto. Tú puedes tener una empresa, incluso con maquinaria tradicional, que puede recibir algún tipo de mejora que hace que se implemente el Internet de las cosas, incluso en esa maquinaria tradicional. Eso es factible y eso hace que una pyme que puede tener un nivel de productividad X lo haga crecer exponencialmente, porque precisamente pudo obtener esa transferencia. Y vamos a buscar las soluciones tecnológicas en todos los países y principalmente en los países del APEC, para que sean los que nos den la solución tecnológica para que nuestras pymes puedan dar ese salto. Y ese es el proyecto que estamos liderando, por ejemplo, desde el SNI, que nos interesa muchísimo llevar adelante, ¿no? Es un ejemplo de cómo... Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, aprovecho también la oportunidad para saludar a David Lemor, ¿no? De ministro y además promotor y líder empresarial. Un gusto que nos estés escuchando por aquí. Y bueno, pasamos a la siguiente entrevista con la segunda pregunta con Lucho, mi estimada Agnes. El audio. Escuchando lo que mencionaba Silvia sobre la industria 4.0 y la economía circular, se me ocurría preguntarle también a Lucho, que ha hablado antes sobre el tema del emprendimiento y el emprendimiento particularmente de los jóvenes. ¿Qué crees tú que puede haber de oportunidades para este tipo de emprendimiento de los jóvenes, adicionalmente a lo que mencionaste antes, que pueda impulsarse desde la APEC, como una forma de pensar en el futuro ya con jóvenes que van a ser ellos los que van a asumir las riendas, digamos, de la estructura productiva de nuestro país, ¿no? Y que creo que la vinculación con los países y universidades y emprendimientos de otros países miembros de la APEC sería interesante. Sí, Agnes. Bueno, yo estoy muy convencido. Era una idea que la teníamos cuando estábamos en el sector público, por estos 3 años en el sector privado. Yo creo que involucrar activamente a la juventud, no solamente en los términos de movilidad, que es lo tradicional, ¿no? Visitar una universidad en el exterior, traer alumnos acá. Si bien es cierto, es algo positivo, ¿no? Pero creo que en el caso del Perú es prioritario que la juventud, con estos espacios concretos, ¿no? Donde hay posibilidades de comercio, de turismo, de inversiones en diversas escalas, entiendan que es mejor tener un Estado de Derecho con una economía social de mercado, con una constitución del año 93, que aventurarnos, ¿no? A experimentar, ¿no? En otro tipo de opciones de convivencia y de visión país,
y que estos mecanismos sirvan para no solamente cimentar, sino cementar eso que nos ha hecho crecer en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, creo que estos foros de APEC, como dije en un momento, no solamente deben servir para los encuentros de la política pública, de la cooperación, del encuentro con los empresarios, sino principalmente para capitalizarlos en favor de la juventud, que ya no es el mañana, es el hoy, ¿no? El post-COVID, ¿qué nos trajo? El autoempleo, ¿no? Y el emprendimiento. Entonces, el día de hoy tenemos chicos que están en 2, 3 tareas con 2, 3 empleadores y no necesariamente locales, ¿no? Porque la facilidad de la tecnología, ¿no?, les permite comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, se autoemplean y eso deriva luego en un emprendimiento. Pero no se ha hecho el link que esa posibilidad se tiene gracias a una apertura, y esa apertura es la que está consagrada, ¿no?, en nuestra Constitución, está consagrada en el Acuerdo Nacional, las políticas de Estado, etcétera, y creo que ese es el tema sustancial, ¿no?, de poder hacer que estos espacios que suenan muy alejados, ¿no?, que son para las grandes o medianas empresas, las reuniones de los ministros, los funcionarios, tenga, ¿no?, un rostro y una piel que los acerque y los capitalicemos al máximo, ¿no? Esa es una idea que yo tengo ahí, que creo que debemos impulsarla fuertemente del 2024 al 2026, para que, sin decir candidatos ni rostros políticos, ¿no?, estos 40.000, 50.000 votantes que en los últimos 2 o 3 años han decidido los destinos del Perú, ¿no?, y que se dan principalmente en Lima, ¿no?, y justamente en las zonas donde hay un mayor poder adquisitivo, ¿no?, y que son los jóvenes, ¿no?, entiendan de que no pueden estar alejados, ¿no?, tanto el autoempleo y el emprendimiento, ¿no?, de lo que puede ser, ¿no?, la viabilidad de un país como es el caso de Perú. Lo segundo, yo creo que el tema de promover estos emprendimientos, estamos en el momento correcto, y felicitar a la Sociedad Nacional de Industrias haber hecho este ejercicio con la academia, ¿no?, de la mano de poder armar los planes regionales de inversión. ¿Pero esto qué significa? Que debemos dar un segundo salto, ¿no?, en lo que son promoción de inversiones, exportaciones y turismo. O sea, tenemos un sector potente que se ha ido construyendo en base a meritocracia, como ha sido el MINCETUR y sus órganos adscritos, pero las regiones ya no pueden ser vagones que acompañan a esa locomotora. Yo creo que ya estamos en la madurez suficiente, a pesar de que la realidad nos puede decir, oye, estás equivocado, porque mira, nuestras autoridades locales, ¿no?, regionales, cada vez nos damos con sorpresas y no necesariamente felices, pero si no empezamos ahora a empoderar a macroregiones, a darles la tarea de la promoción más cercana, ¿no?, que las regiones, así como fue el MINCETUR hace 23 años, que llamó a un grupo de jóvenes, ¿no?, y luego esos jóvenes crecieron, se volvieron, ¿no?, directores, viceministros, ministros, hasta candidatos o vicepresidentes. Vamos a postergar algo que ya les toca a las regiones, ¿no? Entonces, las regiones deberían tener sus propias agencias de promoción de inversiones regionales, tuteladas, ¿no?, con las buenas prácticas de PROMPERÚ, del MINCETUR, y que salgan a buscar esa inversión, salgan a hacer esa promoción e incorporen a gente muy talentosa, ¿no?, que por temas de espacio, vamos a llamarlo así, ya no pueden estar en los sectores, pero sí podamos fortalecer estos espacios. Y mira lo increíble, Agnes, Iván, Silvia, ¿no? O sea, sí le pedimos al MEF que junte un cuerpo de élite para que vaya a ayudar a las regiones, ¿no?, a destrabar proyectos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Eso es un fortalecimiento de capacidades, pero también asumir un liderazgo para que estas inversiones, ¿no?, se lleven sin corrupción de la manera más pronta. Lo mismo debería hacerse en el tema de la promoción del comercio, de las inversiones del turismo, crear una élite, ¿no?, que pueda acompañar a estas regiones a asumir ese liderazgo, y que en lugar de esperar a un presupuesto, ¿no?, que buenamente el Ministerio de Economía le asigne a un sector, que las propias regiones, como macroregiones, ¿no?, asuman este liderazgo y que se constituyan estos cuerpos de élite con grandes funcionarios,
tú que has estado en el Consejo de Competitividad por muchos años, Iván que ha estado en PROMPYME, ¿no? Puedan ser estos mentores, estos coaches, ¿no? Silvia, la Sociedad de Industrias, hay mucho funcionario público maravilloso que ahora está en el sector privado que podrían tener este rol de voluntariado, ¿no? Y como se hizo hace 23 años, ¿no? Consolidar ya en las regiones, ¿no? Estas unidades que comanden, ¿no? Sus propios destinos en la materia de promover lo que tienen para el Perú y para el mundo. Muchas gracias, Lucho. Adelante, Agnes. Una Sí, pregunta a Silvia. sí, a Silvia, ya como cerrando estas rondas Sí. interesantes de que este tema de APEC nos lleva a pensar tanto. Silvia, cerrando, decía yo, ¿cómo es que el Perú crees tú que debe aprovechar mejor ser sede de las reuniones de APEC este próximo año? Hay una serie de reuniones que vamos a tener y cómo se podrían aprovechar mejor. ¿Y qué visión tiene más bien la Sociedad Nacional de Industrias respecto a cómo el Perú puede maximizar y tratar de obtener las mejores ventajas de esta participación en APEC, impulsando lo que siempre hemos hablado, ¿no? de la competitividad del país, la competitividad de sus empresas, de sus emprendimientos, ¿no? A la vez que fortalecer las relaciones comerciales con los países de nuestra región, como mencionabas antes, y otras nuevas que van apareciendo a medida que crecemos. Gracias, Agnes, por la pregunta. Sí, a ver, voy a empezar por la última y después al final como en general, ¿no? La visión que tenemos como Sociedad Nacional de Industria de la globalización es que debemos vivir en ellas. Un mercado como el peruano solo por sí solo sería absurdo pensar que es suficiente para crecer. También creemos que debe darse las condiciones para que las inversiones lleguen también a los sectores productivos. Consideramos que la industria, en su concepción más amplia, no solo la manufacturera, porque hay todo ahora los servicios alrededor de la industria, son aquellas inversiones que van a dar más fruto en cuanto a mejor calidad de trabajo, mayor cantidad de trabajo y mejores remuneraciones. La industria paga las remuneraciones más altas del sector empresarial. Entonces creemos que se debe apostar por el desarrollo industrial, entendiendo que para ello se dan las condiciones para que las inversiones lleguen, para que nos hagan competitivos comparativamente y competitivos entre nosotros mismos. Entonces, ahí es muy importante ¿cómo se llama? Que foros como este, cuando se traslada la sede a Perú, tengan la visibilidad. Quisimos que la Alianza del Pacífico fuera eso, sin embargo, no hay que negar, México nos pinchó el globo, como se dice, y nos quitó el impulso de traer ese tema, que ahora lo tenemos, estamos tratando de sacar adelante. Pero la PEC viene por todo lo alto, y eso es algo que debemos nosotros a saludar, acompañar. Como Sociedad Nacional de Industria nos sentimos muy, muy contentos de poder tener la sede, de poder trabajar y recibir en todas estas reuniones. Van a haber 160 reuniones promedio al año que van a venir funcionarios de todos los países, pero también vienen empresarios a ver estos temas. Y hay, por ejemplo, uno de los temas que entiendo Perú quiere impulsar en APEC este año con la presidencia, es un tema bien importante que se va a trabajar desde la próxima reunión ministerial, que ya va a ser en el primer trimestre del año aquí en Perú, que se refiere a promover el uso de medios digitales para promover a su vez la transformación de la economía informal a una economía formal. Es decir, el reto de diseñar cómo hacemos que la informalidad se vuelva formal a través de una facilitación del uso de medios digitales. Ya empezamos con todo lo que es la parte de la banca digital, ¿no? Todo lo que es el YAPE que tiene pues copado el mercado, no hay quien no viva en eso, y el informal vive con el YAPE. Ahí no hay forma que no. La propuesta que la Sociedad Nacional de Industria tiene años haciendo, de que se crea un fondo previsional sobre la base del consumo
¿no? Y de de pedir un recibo único de consumo y que un porcentaje muy pequeño de este vaya a una cuenta previsional con el DNI del aportante, son todos temas digitales, al final de cuentas, que nos van a traer hacia la formalización. Creemos que este tema que el gobierno peruano está llevando como uno de los temas de bandera al APEC para este año es muy importante y nosotros como Sociedad Nacional de Industria definitivamente estamos totalmente contentos con ello, ¿no? Asimismo, entendemos que se van a dar nuevas dimensiones en temas que, si bien no van directamente al core de lo que es el business y el negocio, sí tiene que ver con un tema de igualdad que hoy en día se trabaja en todos lados, y es que va a haber la primera reunión de ministros de mujeres con la primera reunión de ministros de Comercio Exterior y Pymes en el Perú por primera vez en todo el APEC, de todas las economías del APEC. ¿Y qué se quiere sacar de ello en concreto? Se quiere sacar el hecho de relevar que la mujer tiene un rol importante en la economía, en el comercio, es sustento de su hogar con su trabajo informal o formal, y que por ello requiere también ser visibilizada para poder tenerla ¿cómo se llama?, en la dimensión que aporta, y en sus obligaciones y en sus derechos también para poder facilitar el comercio, ¿no? En fin, creo que hay muchos temas en la agenda de APEC este año que nos interesa promocionar, ¿no? La promoción y facilitación de inversiones, para reactivar las economías después de la pandemia y otros temas que han pasado climáticos. Nos va a tocar APEC en pleno niño. Esperemos que esto también sea, digamos, podamos recibir de ellos la cooperación para poder estar atentos a cómo afrontar mejor estos fenómenos, ¿no? La promoción del acceso a los mercados, el uso de la biotecnología, el tema del tema de la salud humana y la biotecnología es un tema sumamente importante que APEC aborda y que nos interesa a Perú y al sector empresarial peruano de manera muy, muy, muy importante, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Muy interesante de todo lo que has planteado. Y quisiera solamente señalar que este tema que tú comentas sobre la extensión de los medios de pago digitales, que en el Perú en último tiempo se ha dado muy fuertemente con Yape, con Plin, y hay más de 4 o 5 millones de personas que usan esto y son la base de la pirámide, es muy interesante y que se pueda extender, ¿no? Y por otra razón adicional, por los problemas de inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? También ese es un tema que definitivamente debe ayudar. Y bueno, finalmente, tu intervención última, mi estimado Lucho, ¿cuáles consideras que son estos desafíos, que profundices estos desafíos actuales o futuros que el Perú enfrenta en el contexto de APEC para profundizar la relación comercial? ¿Qué más podemos hacer para establecer espacios de libre comercio, ¿no es cierto?, para promover nuestras exportaciones, y además, digamos, conociendo que estamos con las superpotencias, como mencionaba en una pregunta anterior a Silvia, China y Estados Unidos, que están en plena, digamos, lucha por la hegemonía mundial. ¿Tú crees que esta pelea puede favorecer a países que puedan aprovechar, digamos, y hacer una especie de balance? ¿Es posible esto en el contexto también de APEC y de los mercados? ¿Y qué otros países miembros de APEC pueden impulsar mega inversiones como las que está señalando, se está promoviendo ahora en el puerto de Chancay, inversiones chinas, pero que sin duda van a traer a otros muchos países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Adelante, Lucho, con tus reflexiones finales sobre estos desafíos futuros. Sí, yo creo, Iván, gracias. Una cosa muy concreta debería ser que Perú asuma un liderazgo muy fuerte en la atracción de inversiones. Hay una cartera en varios sectores, en los ya conocidos, en los tradicionales, en minería, 58.000 millones de dólares todavía en proyectos que están ahí a la espera de que el clima de negocios mejore, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser, además de todos los importantes temas que ha tocado Silvia, y creo que este es un espacio donde acelerar la atracción de inversiones para Perú es una oportunidad inmejorable, ¿no? Y ese proceso debe ser de un liderazgo del más alto nivel, ¿no? O sea, la presidenta, yo creo que un ejercicio innovador, ¿no? Con otras fuerzas del Estado, debería convocar de manera directa, ¿no? Como se hizo en su momento, en la época de Alan García, recuerdo muy bien,
se sacaron cerca de 1000 cartas invitando a compañías del tamaño de Google, de Facebook, ¿no? De Amazon, de Apple, entre otras, para que puedan explorar estas inversiones. Pero esa es la voluntad política, ¿no? Esa voluntad política tiene que coincidir con que, por ejemplo, nuestro proinversión, ¿no? Pueda ir más rápido, ¿no? Y no solamente trabajar con proyectos en activos, ¿no? En las fórmulas de APPs, ¿no? O IPs, o lo que hoy día es un gran aporte de Perú, que son las horas por impuesto. Pero creería que debería ser el show de inversiones en el marco de AP, ¿no? Pero eso debería ser acompañado el gesto con, ¿no? Una estructura muy potente de un proinversión que no solamente logre captar los 10.000 millones de dólares que están en el marco macroeconómico multianual, sino realmente hacer un plan de trabajo, ¿no? Con las economías que están ya trabajando con el Perú. Tenemos a los coreanos en Chinchero, ¿no? Tenemos a los chinos en varias industrias, tenemos a los japoneses interesados en el hidrógeno verde. Yo creo que debería pasarse a un nuevo modelo de gestión donde la cooperación vaya con un plan de trabajo, ¿no? Pero comenzando por este espacio político del más alto nivel. Y lo tercero que yo recomendaría es acercar las regiones a la PEC. O sea, yo recuerdo pre-pandemia, tuvimos la oportunidad de conversar con varios gobernadores regionales que lo llevábamos a las ferias internacionales y para ellos era ver Walt Disney, ¿no? Entonces recuerdo un caso muy concreto del gobernador regional de Huancavelica, ni bien asumió sus funciones, ¿no? Se fue a Fru Logística y a Biofac, y cuando regresó, un medio de comunicación muy importante le dio con palo, ¿no? Le dijo, oye, usted tiene días de gobernador y ya se fue de viaje. Y él les sustentó con mucha contundencia por qué lo hacía. Él quería promover su región y traer inversiones. Yo creo que este es un espacio para que se trabaje con los gobernadores regionales y ser coherente, ¿no? Si estamos apostando para que las regiones tengan un espacio, bueno, vinculémoslas, ¿no? Y tengamos estos acuerdos, no solamente marcos, ¿no? Sino acuerdos ejecutivos, ¿no? De nuestras regiones con las regiones o ciudades muy potentes de estas grandes economías de AP, y de tal manera que los forcemos de una manera positiva a que ellos sean actores protagónicos, ¿no? Y no de reparto en la promoción de su comercio, de sus inversiones y de su turismo, ¿no? Y finalmente, yo creería que, como bien decía Silvia, la visibilidad de estos espacios deberían tener una especie de rendición de cuentas, ¿no? O sea, estas declaraciones que son siempre todo un problema para nuestras cancillerías, nuestros ministerios de comercio, ¿no? La redacción, deberían terminar en un espacio de rendición de cuentas, ¿no? Que el propio Perú también podría ser un líder, ¿no? En proponer, y que en las próximas sesiones de APEC se den muestras, ¿no? Oye, si promovemos el YAPE como un YAPE a nivel de APEC, donde hoy día ya no son 5 millones, son 15 millones de usuarios los que están en YAPE, esa es la informalidad que se volvió formal, ¿no? Oye, si de verdad queremos apostar por las pymes, bueno, vayamos con todo al comercio electrónico. Y la base del comercio electrónico, Iván, ¿no? Agnes, Silvia, es la logística. Y ya Perú tiene un proyecto concreto con la parte marítima, la parte aeroportuaria, y llevar a toda esta juventud, ¿no? A entrar con todo al tema de comercio electrónico. Yo creería que eso sería un espacio donde estos grandes foros se acercarían mucho a las personas y nuevamente, y disculpen que insista, hacer conciencia, ¿no? De que todo esto se puede hacer en un Estado de Derecho, con una economía social de mercado, con los valores que nos han hecho crecer pues, en los últimos más de 30 años, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Resulta alentador, la verdad, que más allá de la discusión de corto plazo, venuda, ¿no es cierto?, donde predomina la divergencia, la crispación, haya una mirada más estratégica. Les agradecemos a Silvia
y a Lucho por esta mirada de la PEC desapasionada, viéndolo como un espacio realmente de grandes oportunidades para nuestro país en todos los campos, inclusive para la pequeña y mediana empresa, inclusive para las regiones más alejadas y olvidadas de nuestro país. Y eso creo que es muy alentador, ¿no? Necesitamos estos oasis, digamos, de optimismo, ¿no? Donde se pueda mirar un poquito al futuro y no el cálculo político de corto plazo. Bueno, gracias Silvia, gracias Lucho. Quería dejar la palabra, Agnes, para tu última reflexión y para anunciar el próximo programa. Adelante, Agnes. Gracias, ha sido muy aleccionador este programa. Me parece bien importante también esta asunción de responsabilidad de liderazgo del sector empresarial. Creo que es un elemento clave en el desarrollo de que estos foros se conviertan en realidad para el país, ¿no? Y estos comentarios acerca de ciertos sectores que se han favorecido por la promoción de las inversiones, sobre todo en infraestructura, que alejan a las empresas y a las regiones de los mercados, es bien importante, y que toca pues un poco lo que ustedes mencionan, ¿no? Pensar en el futuro y nuevas oportunidades para las regiones del país, para las pequeñas y medianas empresas, emprendimientos más innovadores, diferentes, con una visión de futuro muy alentadora, ¿no? Esa es mi reflexión. Yo les agradezco bastante también, como Iván, la participación suya, y esperamos tenerlos pronto por acá para seguir hablando de estas 100 y pico reuniones que vamos a tener durante este próximo año. Muy bien, muchas gracias. Y nos vemos entonces el Gracias. próximo 24. Muchas gracias a Gracias. Silvia, gracias Lucho. Muchas gracias David por estar presente, escuchando Gracias, también sí. esta interesante Sí, conversación. todo un Y por honor. supuesto Sí, nos un honor. vemos el próximo viernes 24, como siempre, aquí en Calidad y Negocios. Gracias, amigos. Gracias, muchas gracias a Ah, todos. Qué nivel tremendo que ha tenido la charla. por supuesto que sí, Sí, claro que sí. sí. La próxima vas a Creo que estar tú, David, ¿ah? Creo que David ha sido jefe Ya, de todos se nosotros en comprometieron. algún momento en el sector público. Claro que Sí, sí. Que efectivamente. todos te recordamos en Y ese a ti rol. también. Sí, Gracias. muchas gracias. Será un Gracias. gusto Nos de vemos. verlos. Chao. Adiós. Chaucito, Chao. chaucito. Chao, Iván. Chao, Agnes.